No traigo un discurso escrito, desgraciadamente, pero traje algunos apuntes que me parecía conveniente poderlos precisar bien. Y a pesar de todo, qué desgracia, descubro que me faltaba un folletico ahí, que con mucho cuidado lo leí, lo subrayé y lo apunté, y se quedó en el hotel. Lo mandé a buscar, espero que aparezca porque el otro, que es una copia ahí, no está subrayado. Por lo menos tengo que dirigirme formalmente a nuestro público, ¿no? No voy a hacer una larga lista de la excelente categoría, excelente y numerosa categoría de amigos que tenemos aquí. Simplemente, mira que no me alcanza la voz para llegar porque yo no... Si grito... Yo creía que tenían unos mejores micrófonos aquí. ¿Cuáles son los que no oyen por allá? Que levanten la mano. Si no se arregla esto, lo podemos invitar a que se sienten por aquí o por algún lugar. Voy a procurar acercarme, ¿no? Pero permítame decir antes que nada, queridos amigos y amigas, voy a pararlo un poco, ¿no? Pues sí. Y ese no sí. ¿Cómo es? Ven acá, ya lo... Bueno, ¿cuándo podré empezar? Iba a decirles, es elemental, que hoy se cumplen. Si hablas mucho, te traigo para acá para que sea tú el que hable. Hoy, exactamente, 3 de febrero, se cumplen 40 años y 10 días de mi visita a esta universidad, en este mismo sitio. Un poco de emoción, como ustedes comprenderán, y sin el melodramatismo de algunas novelas actuales. Debo experimentar ante esta
cosa inimaginable en aquel tiempo, de que algún día, después de tantos años, regresara a este sitio. Hace unos días o unas semanas, en Santiago de Cuba, conmemorando el 40 aniversario del triunfo de la Revolución, allá, desde el mismo balcón del mismo edificio, reflexionaba con aquel público que que aquel pueblo no era el mismo pueblo de aquel día. Porque de los 11 millones de compatriotas que somos hoy, 7.190.000 habían nacido después de aquel día. Le decía que eran dos pueblos diferentes, el de aquel 1 de enero de 1959 y el de este 1 de enero de 1999, y que era, sin embargo, el mismo pueblo eterno de siempre. Son ustedes, en su inmensa mayoría, jóvenes que nacieron después de aquella reunión. Y desde luego, si menciono otra cifra, decía que los que entonces tenían 50 años, en su inmensa mayoría, ya había muerto. A pesar de que nuestro país crece afortunadamente el número de años de vida. Vean cuántos cambios, cuántas diferencias, y qué particular sentido tenía para nosotros pensar que allí teníamos al pueblo, el mismo pueblo que empezó haciendo una revolución cuando era prácticamente analfabeto, cuando un 30% de los adultos no sabían leer ni escribir, y cuando quizás un 50% adicional no hubiese llegado al 5º grado, muchos menos. Hicimos un cálculo de que entonces, con una población de casi 7 millones de habitantes, aquellos que habían rebasado el 5º grado posiblemente no ascendían a más de 250.000 personas, y que ahora solo como graduados universitarios teníamos 600.000.
y que solamente entre profesores y maestros la cifra alcanzaba casi 300.000. Y no digo el número de graduados, porque muchos de los que se fueron graduando pasaron a otras actividades, ya que los maestros y profesores eran muy demandados por todos. Y yo le decía a mis compatriotas, en honor de aquellos que habían estado en aquel acto hacía 40 años, que a pesar de eso habían sido capaces de hacer y defender una revolución. Algo más. Es posible que por debajo del nivel educacional estuviera incluso su nivel de cultura política. Eran los tiempos del anticomunismo feroz, de los años finales del macartismo, en que por todos los medios posibles aquel vecino poderoso e imperial había tratado de inculcarle todas las mentiras, todos los prejuicios posibles, de modo tal que muchas veces me encontraba con un ciudadano común y le preguntaba, hacía una serie de preguntas, si le parecía que debíamos hacer una reforma agraria, si no sería justo que la población fuera dueña de sus viviendas, que si no le parecía correcto que todos aquellos bancos donde estaba depositado el dinero de los ciudadanos, en vez de ser utilizados por instituciones privadas, fueran propiedad del pueblo, para invertir aquellos recursos en beneficio del pueblo. Si aquellas fábricas extranjeras, en su gran mayoría, y algunas también nacionales, trabajaran para el pueblo y fueran para el pueblo, y así por el estilo, le podía preguntar 10 cosas, 15 cosas. Y estaban de acuerdo, sí, sería excelente. Y si todos esos grandes almacenes y todos esos negocios que enriquecen a tanta gente, si todos esos beneficios fueran para el pueblo, ¿estarían de acuerdo? Sí, sí, sí. Estaban de acuerdo 100% con cada una de las cosas que les preguntaba, y de repente le decía, ¿y estarías de acuerdo con el socialismo? Bien, amigas y amigos, están escuchando ustedes parte de la intervención del mandatario cubano Fidel Castro en el marco de este homenaje que se le rinde en este momento en vivo y en directo, transmisión exclusiva de Globovisión, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Decía que los que entonces tenían 50 años, en su inmensa mayoría, ya habían muerto. A pesar de que nuestro país crece afortunadamente el número de años de vida. Bien, cuántos cambios, cuántas diferencias, y qué particular sentido tenía para nosotros pensar
que allí teníamos al pueblo, el mismo pueblo que empezó haciendo una revolución cuando era prácticamente analfabeto, cuando un 30% de los adultos no sabían leer ni escribir, y cuando quizás un 50% adicional no hubiese llegado al 5º grado, muchos menos. Hicimos un cálculo de que entonces, con una población de casi 7 millones de habitantes, aquellos que habían rebasado el 5º grado posiblemente no ascendían a más de 250.000 personas, y que ahora solo como graduados universitarios teníamos 600.000, y que solamente entre profesores y maestros la cifra alcanzaba casi 300.000. Y no digo el número de graduados, porque muchos de los que se fueron graduando pasaron a otras actividades, ya que los maestros y profesores eran muy demandados por todos. Y yo le decía a mis compatriotas, en honor de aquellos que habían estado en aquel acto hacía 40 años, que a pesar de eso habían sido capaces de hacer y defender una revolución. Algo más. Es posible que por debajo del nivel educacional estuviera incluso su nivel de cultura política. Eran los tiempos del anticomunismo feroz, de los años finales del macartismo, en que por todos los medios posibles aquel vecino poderoso e imperial había tratado de inculcarle todas las mentiras, todos los prejuicios posibles, de modo tal que muchas veces me encontraba con un ciudadano común y le preguntaba, hacía una serie de preguntas, si le parecía que debíamos hacer una reforma agraria, si no sería justo que la población fuera dueña de su vivienda, que si no le parecía correcto que todos aquellos bancos donde estaba depositado el dinero de los ciudadanos, en vez de ser utilizados por instituciones privadas, fueran propiedad del pueblo, para invertir aquellos recursos en beneficio del pueblo. Si aquellas fábricas extranjeras, en su gran mayoría, y algunas también nacionales, trabajaran para el pueblo y fueran para el pueblo, y así por el estilo, le podía preguntar 10 cosas, 15 cosas. Y estaban de acuerdo, sí, sería excelente. Y si todos esos grandes almacenes
y todos esos negocios que enriquecen a tanta gente, si todos esos beneficios fueran para el pueblo, ¿estarían de acuerdo? Sí, sí, sí. Estaban de acuerdo 100% con cada una de las cosas que les preguntaba, y de repente le decía, ¿y estarías de acuerdo con el socialismo? Decían, ¿socialismo? No, no, no. Con el socialismo no. Eran tales los prejuicios. Y esto ya sin hablar del comunismo, que era una palabra que aterrorizaba mucho más todavía. Fueron las leyes revolucionarias las que más contribuyeron a crear en nuestro país una conciencia socialista. Y fue ese mismo pueblo inicialmente analfabeto y que hubo que empezar a enseñarle a leer y a escribir desde el primer año, porque en aquellos tiempos logramos, apenas 2 años después del triunfo, alfabetizar alrededor de 1 millón de personas, con el apoyo de jóvenes, estudiantes, se convirtieron en maestros, fueron a las montañas, a los campos, a los lugares más apartados, y allí enseñaron a leer y escribir, hasta personas que tenían 80 años o más. Después los cursos de seguimiento, todo eso. Menciono esto como prueba de lo que se puede hacer con el ser humano, con el pueblo, si tiene una oportunidad de estudiar, de saber, de comprender y de adquirir una cultura política. Perdónenme que haya hablado de este tema, porque no vine aquí a predicar sobre socialismo ni sobre comunismo. No quiero que nadie me malinterprete, ni vine aquí a proponer leyes radicales, ni cosas parecidas. Simplemente me refería a aquella experiencia que tuvimos y que demostraba cuánto valía la fe en el hombre, cuánto valía la confianza en los pueblos. Y eso es muy importante en una época en que se viven tiempos tan complicados y tan difíciles. Desde luego que ese mismo día tuve que reconocer de manera muy especial que aquella revolución que había logrado resistir aquellos 40 años, que había logrado cumplir ese aniversario sin plegar sus banderas, sin rendirse, era obra fundamentalmente de aquel pueblo que estaba allí, de aquellos jóvenes que se educaron con la revolución y que fueron capaces de realizar tantas proezas en ese periodo. Y gracias al esfuerzo, podríamos decir, de 3 generaciones de cubanos, se obró esa especie de milagro de que frente a la potencia más poderosa, frente al imperio más grande
que haya existido jamás en la historia humana aquel pequeño país donde había un gran pueblo pudiese pasar por aquella prueba tan dura y haya podido salir victorioso. Amigas, amigos, el presidente cubano Fidel Castro Ruz en su intervención en el homenaje que se le rinde en la Universidad Central de Venezuela. Dijimos, nuestro primer deber internacionalista en este momento es defender esta trinchera, esa trinchera de la cual habló Martí en las últimas palabras que escribió víspera de su muerte, y cuando dijo que en silencio había tenido que ser para, como objetivo fundamental, porque Martí no solo era muy martiano, sino que era aún más bolivariano que martiano, y el objetivo que se trazó, según sus palabras textuales o casi textuales, era la de impedir con la independencia de Cuba que Estados Unidos se lanzara como una fuerza más sobre nuestros pueblos de América. Ese fue su testamento político. Aquella trinchera que tantas veces quisieron ocupar los vecinos del norte y que aún está y estará allí, con esa conciencia por parte de nuestro pueblo de estar defendiendo la primera trinchera de América. Televidentes de Globovisión, les habla Pedro Luis Flores y estamos en este momento retomando la transmisión en directo desde el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, en donde en este momento está emitiendo su discurso el jefe del Estado cubano, Fidel Castro. Un pueblo, porque Caracas ya no da para mucho, que sería capaz de defender incluso la última, porque quien defiende la última trinchera y no permite que nadie se apodere de ella, desde ese mismo instante ha obtenido la victoria. Vivimos, compañeras y compañeros, permítame que les llame así. Aquí en este momento somos eso. Y creo que aquí también en este momento estamos defendiendo una trinchera. Y trinchera de idea, permítaseme mencionar una vez más a Martí, como dijo él, valen más que trincheras de piedra.
De ideas hay que hablar un poco aquí. Y vuelvo a lo que decía, que muchas cosas han pasado en estos 40 años. Por lo pronto, unos cuantos años han transcurrido, pero lo más trascendental es que un mundo ha cambiado. No es este mundo de hoy donde me dirijo a ustedes los que aquel día no habían nacido y estaban muy lejos de nacer. Era un mundo muy diferente al de hoy. Traté de buscar un periódico para ver si había alguna nota de aquel acto en la universidad. Afortunadamente sí conservamos el discurso completo de la Plaza del Silencio. Y quien con aquella fiebre revolucionaria con que bajamos de las montañas, y hacía apenas unos días estábamos hablando de los procesos de liberación en América Latina y poniendo el acento principal en la liberación del pueblo dominicano de las garras de Trujillo. Creo que aquel tema ocupó casi todo el tiempo, o una parte del tiempo de aquel encuentro, con un enorme entusiasmo por parte de todos. Y hoy aquí no se podría hablar de un tema como ese. Es que hoy no existe un pueblo por liberar. Hoy no existe un pueblo por salvar. Hoy hay un mundo. Hoy hay una humanidad por liberar y por salvar. Y esa no es la tarea nuestra. Esa es la tarea de ustedes. Entonces no existía un mundo unipolar, una superpotencia hegemónica, única. Hoy tenemos al mundo, tenemos la humanidad bajo la égida y bajo la amenaza de esa enorme superpotencia
de un mundo unipolar. Y estamos convencidos de que ganaremos esa batalla. La isla resistirá tanto como sea necesario. Dijo que lo importante de la globalización es que ahora la lucha por Cuba es mundial. El campo de batalla hoy es el mundo. Es en todas partes, en todos los continentes, en todas las instituciones, en todas las tribunas. Eso es lo bueno que tiene esta batalla globalizada. Castro también aseguró que ahora con el neoliberalismo se pretende poner a competir por inversiones y zonas francas a los países del tercer mundo. Como estamos en solitario, toda la propaganda, los medios masivos de divulgación que controlan en el mundo, lo encaminan en su guerra política e ideológica contra nuestro proceso revolucionario. De la misma manera que su inmenso poder en todos los campos, principalmente en el campo económico, y su influencia política en el mundo, la emplean en su guerra económica contra Cuba. Se dice bloqueo, pero bloqueo no significa nada. Ojalá lo que tuviéramos fuera un bloqueo económico. Lo que nuestro país ha venido soportando durante mucho tiempo es una verdadera guerra económica. Durante varias horas con los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. En su discurso, Castro criticó severamente al neoliberalismo en América Latina. Aidana Ruiz estuvo en el aula magna de la UCB y desde allí nos reporta. Contrariamente a lo que muchos esperaban, Fidel Castro dejó en el hotel su traje de campaña verde oliva para asistir elegantemente vestido a su encuentro con los estudiantes venezolanos. Por más de 4 horas de pie y sin probar un sorbo de agua, Fidel habló sin interrupción. Algunos problemas de audio facilitaron su interacción con los jóvenes, quienes desde lo más alto del aula magna le manifestaban admiración. Recordó con emoción su primera visita a la UCB. Hoy, exactamente 3 de febrero se cumplen 40 años y 10 días de mi visita a esta universidad. Dedicó gran parte de su discurso al tema del bloqueo económico que sobre su país mantienen los Estados Unidos. Se dice bloqueo, pero bloqueo no significa nada. Ojalá lo que tuvieran que fuera un bloqueo económico. Lo que nuestro país ha venido soportando durante mucho tiempo es una verdadera guerra económica. Habló sobre globalización, imperialismo, subdesarrollo, capitalismo, integración y un tema que despertó muchos más aplausos, el de la excelencia y gratuidad de la enseñanza en Cuba. En la plaza del rectorado también fue escuchado con atención el discurso. Una pantalla gigante le permitió a quienes no pudieron ingresar al aula magna ser testigo de esta visita histórica, esperada durante años por la comunidad universitaria. La última actividad oficial prevista en la agenda del presidente Fidel Castro fue su encuentro con los inversionistas venezolanos. Por razones de seguridad, aún se desconoce cuándo retornará a su país. Desde la UCB, Aidana Ruiz, Venevisión. En Colombia